Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas. Buenas tardes, profe. Espero que estén bien. Voy a empezar a pasar lista, ¿vale? Ok. Ambrosio Zúñiga. Antonio Hernández. Presente, profe. Arellano. Presente, profe. Abelino Sánchez. Presente. Cadena Ayala. Presente, buena tarde, profe. De la Mula Salazar. Presente. González Hernández. González Velázquez. Hernández Cruz. Presente, profesor. Herrera Lomelí. Julián de la Cruz. Perdón, profe, presente, Herrera Lomelí. Buenas tardes. Buenas tardes. Julián de la Cruz. López Campiña. Presente. Lugo Ursúa. Martínez Bernal. Presente. Mejía Maldonado. Ordóñez Carrasco. Osorio Pérez. Presente. Páez. Presente, profe, presente. Pérez González. Presente. Ramírez Jiménez. Presente, profe. Ruiz Ignacio. Presente, profesor. Luis Munguía. Aquí está, profe, presente. Ruiz Rodríguez. Presente, profe. Sánchez Flores. Presente, profesor. Le avisaron Gracias. en el grupo, los mensajes que Luis Ángel Lugo sí está. Gracias. Suárez González. Presente, profe. Trujillo Sánchez. Presente, profesor. Centeno Molina. Presente, profesor. Gracias. ¿Falta alguien de que le pase asistencia? Yo, profe. ¿Quién es yo? González Hernández. Ok. Bueno, pues espero que estén bien. Espero que no tengan novedades desagradables en su casa respecto de salud. Y pues bueno, espero también que hayan podido revisar sus videos. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario respecto a los videos. Uno, recuerden, era sobre la Revolución Industrial y los otros dos sobre la historia mínima de México. La intención de los videos, recuerden, es tratar de vincular los sucesos que estamos revisando en torno al desarrollo histórico de la globalización y cómo se vinculan, en cierta medida, con la historia nacional, ¿no? Entonces, pues yo insisto, espero que les haya, que los hayan podido revisar, ¿no? Y si tienen alguna duda, pues adelante.
Finalmente, el objetivo es que toda esta información les ayude para hacer su ensayo, los ensayos que van a hacer en cada proceso de evaluación. Los dos primeros están vinculados con la globalización y la inserción, de México en la globalización, ¿no? Como pueden ver en los videos, uno habla pues, básicamente de todo lo que se genera después del proceso de la independencia de México y todo el siglo XIX, los sucesos que están acaeciendo en nuestro país a raíz de pues, las múltiples, digamos, intervenciones que se dieron en nuestro país por parte de Estados Unidos, de Francia, y también la guerra que se establece, esta guerra civil entre conservadores y liberales, que también tiene mucho que ver para poder definir cómo se está organizando nuestra nación. En todo este proceso hay toda una serie de desventajas en el orden de lo económico y en la organización política que hace que nuestro país pues se siga manteniendo en un estado bastante deplorable, ¿no? Hay mucha gente analista que dice que la independencia de México fue más, vamos a decir al revés, menos favorable que si hubiera seguido siendo una colonia española. Sin embargo, pues bueno, todo tiene sus costos, la gente en su momento le apostó a luchar por este proceso de libertad, de independencia, de autodeterminación, y finalmente, pues bueno, nos fue como nos fue en el siglo XIX, gracias a la impostura de naciones como Estados Unidos y como Francia, ¿no? Después de todo este proceso, finalmente, pues bueno, viene la conclusión del siglo XIX, que va a ser el porfiriato, y con una impostura en donde se pretende modernizar e industrializar al país bajo la oleada de todo lo que propone, pues digamos, la modernidad que se está desarrollando en el mundo. Pues Porfirio Díaz impulsa todo un proceso de desarrollo que es bastante impactante para su momento, ¿no? Logra lo que pues no se había podido realizar durante todo el periodo independiente, es decir, de 1820 a 1870, y se pretende que México pueda entrar en este concierto. Sin embargo, las condiciones para la gran mayoría son bastante desventajosas, como deben de recordar, y finalmente se genera la Revolución Mexicana, ¿no? Y bueno, algo que parecía muy bueno, que era la organización y la inversión extranjera, se van a convertir después en un lastre para la gran mayoría, que genera pobreza, que genera represión y que genera inconformidad, finalmente genera las condiciones para que se dé la Revolución Mexicana de 1910, ¿no? Yo insisto, ¿no? Todo esto está aparejado en todas las cosas que están sucediendo en el mundo, y que, bueno, en este proceso me parece que México, en muchos sentidos, digamos que sale perjudicado, ¿vale? Entonces, bueno, quería hacer un resumen así muy rápido, un panorama. En todo este proceso, Estados Unidos, perdón, los países del primer mundo, los países europeos, yo insisto, no están en otro canal, están en otro, pues es otro mundo. La gran mayoría de ellos sí están en una carrera por generar estos procesos de industrialización, de crecimiento, de producción de ciencia, de tecnología, y sin embargo, también se van a generar condiciones, vamos a decir, condiciones sociales adversas, ¿no? A la par que está surgiendo una clase pujante, una clase que está generando riqueza, una clase que se está enriqueciendo, que va a ser la burguesía, a la par se están generando grandes núcleos de población sumamente pobre, de trabajadores que son explotados en muchos sentidos y de descontento, pues prácticamente por todos lados. Esto va a generar que se establezcan por parte de algunos pensadores propuestas de análisis para tratar de comprender qué es lo que está sucediendo en el mundo, para tratar de entender cómo la sociedad está reaccionando frente a todos los cambios que propone este proceso modernizador,
este proceso de progreso supuesto y de inclusión económica, en donde el sistema genera un tipo de sociedad que dista mucho de ser a lo que se había visto en todos los siglos anteriores. Entonces, finalmente, el siglo XIX, pues prácticamente ven nacer a tres grandes pensadores que en su momento se les llamó los escritores satánicos, porque las propuestas y los análisis eran bastante, digamos, perturbadoras para el orden social existente, ¿no? El cuestionar a la sociedad y al sistema para los poderosos, pues siempre es un pecado. Y tanto Carlos Marx como Freud y finalmente Nietzsche, finalmente lo que hacen es cuestionar esta sociedad. Y otra parte, otro aspecto del por qué recuperamos o tratamos de recuperar un poco su pensamiento, es con el fin de ver que a través de el análisis teórico que realizan las ciencias sociales, podemos efectivamente ahondar o tratar de explicar con bases teóricas la forma en que funciona la sociedad, ¿no? No es fácil, de verdad, de poder tener una visión amplia, y hoy menos que nunca, pero tener una visión, digamos, de carácter universal, que pueda o que intente por lo menos explicar qué pasa, es bastante difícil, ¿no? Finalmente, Marx lo hace en el ámbito de lo económico-político, Freud en el ámbito de lo psicológico y Nietzsche en este ámbito también bastante complicado que resulta ser la filosofía. Entonces, bueno, pues la idea es que podamos abocarnos a la revisión de del pensamiento de estos cuates, ¿no? Por ahí les mandé un mensaje que les decía yo que si nos daba tiempo y podíamos ver más autores, pues lo hacíamos, ¿no? Ahí ustedes me dicen cómo se sienten y vemos si podemos ver a más de uno para, pues, igual apurarnos un poquito en este rollo, ¿no? Pero eso ya lo veremos más adelante dependiendo de cómo expongan sus compañeros y de la participación del grupo en este análisis que vamos a intentar hacer respecto al pensamiento de Carlos Marx. Ok, ¿alguna pregunta o algún comentario? Profe, Sí. no sé si ya haya pasado lista, pero creo que, bueno, no me pasé lista. Ok, Llegué hace rato. ya pasé, pero vale. Me dejé Maldonado. ¿Quién más? ¿Quién más llegó? Ambrosio. José Ambrosio, ¿quién más? Ordóñez Carrasco. Ordóñez. De acuerdo, ¿quién más? Ok, parece que son todos, ¿no? Bien, entonces, si no tienen alguna otra pregunta, algún otro cuestionamiento o algo más de su interés, pues podemos empezar con la exposición, ¿vale? Entonces, el equipo que le toca exponer, pues adelante, puede empezar cuando guste. Voy a compartir mi pantalla. Avisan cuando la puedan ver, por favor. Bueno, profesor, sí, nada más como comentario, sí, como parte de la investigación que estuvimos haciendo de nuestro autor. Me voy a salir tantito y te regreso, sí hay una parte en la que mencionan que la filosofía dejó de crear ideas nuevas para analizar ideas, bueno, retomar y reinterpretar ideas de autores pasados. Entonces sí, bueno, nada más como comentario a lo que dijo, que sí, cada vez es más difícil crear este tipo de perspectiva tan amplia. Y sí, ya se ve, Mario, tu presentación. Claro. Ok, gracias. Gracias. Entonces, ¿comenzamos, profe? Cuando gusten. Bien, buena tarde, profesor, buena tarde, compañeros. Mi nombre es Mario Alberto Cadena Ayala y al lado de mis compañeros Eloy Antonio Hernández, Víctor Manuel Suárez González, Alan Eduardo López Campiña y Jorge Trujillo Sánchez, vamos a presentar las ideologías del filósofo Karl Marx. Bien,
Nació en 1818 en Treveris, antes Prusia. Su familia era acomodada y liberal, judíos convertidos al protestantismo, esto más a fuerzas que de que quisieran ellos convertirse al protestantismo. ¿Qué quiere decir el protestantismo? Es una corriente religiosa, protestantismo. Es una corriente religiosa cristiana que tuvo su origen en las ideas del alemán Martín Lutero. Esto fue en el siglo XVI. Se caracterizaba por... Lutero. Exacto. Se caracterizaba por creer que la salvación no depende de las obras, sino de la fe, y por considerar la Biblia como la única fuente de todas sus enseñanzas. Marx estudió en el Instituto Federico Guillermo de Treveris y cursó Derecho en la Universidad de Bonn. Amplió estudios en la Universidad de Berlín, interesándose por la filosofía. También se aproximó a la filosofía de Hegel, pero de forma crítica. Se inspiró en Feuerbach. Se unió a grupos de izquierda hegeliana. También, ¿perdón? No se preocupe. También colaboró en diferentes publicaciones como la Gaceta Renana y los Anales Franco-Alemanes. Se propuso estudiar el capitalismo, para lo que se formó en economía y comenzó a colaborar con Engels. Karl Marx militó en la Liga de los Comunistas y publicó el Manifiesto Comunista Proletarios del Mundo, Unidos. Así fue como fue nombrado. También fue expulsado sucesivamente de Francia, Bélgica y Alemania, donde posteriormente residió en Londres, donde comenzó a escribir parte de su obra. El resto lo terminó en Nueva York, que la denominó como El Capital. Murió en Londres en el año 1883 a los 65 años de edad. Durante su entierro, Engels dijo: su nombre vivirá a través de los siglos y con él su obra, lo que habíamos hablado del capitalismo. Una hija de Marx, Eleanor, destacó por sus discursos y escritos políticos, ya que se acercaba mucho a la filosofía de Marx. Las principales obras que realizó este filósofo fue el Manifiesto Comunista y El Capital. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el pensamiento teórico de Karl Marx. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Sí se cambió. Sí se cambió, ¿no? Bueno, para empezar, Karl Marx pretende con su pensamiento, con sus ideas, pretende entender el comportamiento de esa época del humano y revolucionarlo con sus ideas, y después aplicarlo a como él cree que sería una vida justa para el humano de esa época, bueno, para el hombre de esa época. El planteamiento filosófico de Karl Marx afirma que todo existe gracias a la materia. Todo lo que existe en el universo es puramente material. En esa época ya también se había comprobado, bueno, más bien se había dado a conocer cómo interpretaba Darwin el creacionismo, ¿no? Decía que las especies evolucionaban, que no necesitábamos nada divino, nada sobre Dios para justificar la existencia del universo. Entonces, gracias a esto, Marx dice que las relaciones humanas son relaciones materiales, ¿no? Es decir, son relaciones que están basadas no en la igualdad, sino en la relación o en la estructura amo-esclavo. Existían en ese entonces, él pensaba que existían en ese entonces dos grandes clases sociales. La burguesía, que era la clase social poseedora de los medios de producción, y el proletariado, que era la clase social que vendía su fuerza de trabajo para poder subsistir. Para él existían dos elementos fundamentales, como son la infraestructura económica, que es el conjunto de las relaciones sociales, y la
estructura, que es la legitimación de estas estructuras. ¿Cómo que la legitimación? O sea, que determinaba las condiciones necesarias para poder participar en este proceso. El problema no era que haya explotación de los hombres, sino que se decía que esta explotación era legítima, se decía que esta explotación era lo correcto. Marx pretendía intentar legitimar lo contrario, es decir, intentar fomentar y establecer todo lo contrario. Decía que los hombres eran igual de libres, más bien tenían igualdad y libertad. Entonces, por lo tanto, él intentaba establecer que su pensamiento, que eran los cambios filosóficos, políticos y económicos que necesitaban en la sociedad de ese siglo. En primer lugar, se tenía la explotación que tenían los hombres de otros hombres, ¿no? Es decir, la explotación que recibían unos hombres de otros. Por una parte, estos hombres explotados estaban mal pagados, con condiciones de trabajo totalmente deplorables, insalubres, y con condiciones de explotación, como ya lo había mencionado. Entonces, se debía acabar con esta explotación, porque en definitiva los seres humanos merecen el mismo nivel de igualdad y de dignidad personal. Entonces, él decía que se debía de terminar con esta explotación. Y con esta producción finalizaría cuando se instaurara una sociedad comunista, en lo cual no haya una clase social que denomine este resto. Para Marx existía otro elemento fundamental, como es la ideología. Bueno, lo que él denominaba la ideología, que era algo negativo para él, debido a que era una excusa de la clase dominante para poder seguir siendo privilegiada. Así que él establece dos conceptos de ideología. Ideología política, que según él, que según en el siglo XIX, el hombre había alcanzado la máxima definición de libertad. O sea, para la política el hombre ya no podía ser más libre porque ya era muy libre. Y la otra ideología era la ideología religiosa, que decía que por orden divino, el hombre era así, o más bien el hombre era tratado así, porque así lo dijo Dios, ¿no? Entonces, para Marx, la religión era la forma de lavarle la conciencia al pueblo, ¿no? El opio del pueblo, ¿no? Es decir, lo que no le permite ver la realidad al pueblo para darse cuenta de su situación actual. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre la concepción materialista de la historia, o también llamada materialismo histórico. Se conoce como materialismo histórico a la teoría que nos dice que la evolución de las sociedades está determinada por las condiciones materiales, en concreto en la relación que se establece entre el trabajo humano y la naturaleza. Para esto, Marx nos distingue dos elementos de esta relación de trabajo-naturaleza, los cuales son la estructura económica y la estructura ideológica. La estructura económica, o también llamada infraestructura, es la base determinante de la historia. Constituye el motor del progreso científico social, y esta está integrada a la vez por dos elementos, los cuales son las fuerzas materiales de producción y las relaciones de producción. Las fuerzas materiales de producción están constituidas por las materias primas y por las fuerzas productivas, que básicamente son que los trabajadores y las máquinas, ¿no? Y las relaciones de producción están establecidas entre el capital y los trabajadores, que son los que aportan la fuerza de trabajo. En este tipo de relaciones, que a lo largo de la historia han cambiado, digamos, lo dieron a surgir los llamados modos de producción, que ahorita les voy a hablar de eso. De estas relaciones de estas relaciones de producción y propiedad de los medios surgen las clases sociales, y en general estas se han dividido en dos clases antagónicas, que son los explotadores y los explotados. El antagonismo entre estas dos clases determina lo que es llamado la lucha de clases.
Este es el motor del cambio social en la historia, es el motor del cambio en los modos de producción históricos. Los modos de producción históricos, según Marx, son los siguientes, y es el modo de producción primitivo, que básicamente fue el primer modo de producción que el marxismo contempló. Este modo de producción era típico de la época prehistórica. Eh, También se llamaba comunismo primitivo, y este se daba en la ausencia de un Estado, de una jerarquía social y de clases sociales, por lo que entonces solamente el único factor a tomar en cuenta era las capacidades físicas de cada quien para realizar los trabajos, ¿no? Y este modelo era muy limitado y de muy bajo nivel de desarrollo y pues a duras penas permitía la sustentabilidad de la comunidad. El siguiente modo de producción es el modo esclavista. Este modo, como su propio nombre lo dice, se sostiene en el sometimiento de otros seres humanos a su reducción a la condición de propiedad, o sea que básicamente sus amos o el mismo Estado los usaban como fuerza de trabajo, pero sin pagarles ningún sueldo y solamente ahora sí que les daban lo necesario como era la comida para que pudieran seguir trabajando. Este modelo de clases sociales se implementaba más que nada en Grecia y en Roma. El modo de producción feudal, este modo de producción se caracterizó porque en los reinos reconocían a la autoridad a los señores feudales, que básicamente eran personas, eran terratenientes provenientes de la nobleza militar. Y estos mismos reinos a la vez regían sobre el campesino plebeyo. Aquí, en este modo de producción, los señores feudales eran los que se llevaban prácticamente un alto porcentaje de la producción que los campesinos obtenían de sus tierras. A cambio de esto, los feudales les ofrecían orden, estabilidad, protección, permiso para habitar y alimentarse de sus cosechas. El siguiente modo de producción es el modo de producción capitalista. Y pues es el modo de producción que actualmente en la mayoría del mundo es el que se está dando. Es un modo de producción en el que consiste en la explotación de la fuerza de trabajo del proletariado por parte de los burgueses, pero en este caso es a cambio de un salario. También aquí hay un concepto que es la plusvalía, ¿no? Donde la burguesía, o sea, la plusvalía es el concepto en el que los trabajadores, es como la diferencia que hay entre el dinero que cuesta el trabajo de los trabajadores a lo que realmente cuesta su producto, lo que están produciendo ellos. El último modo de producción es el modo de producción socialista. Eh, este modo de producción consiste en una sociedad cuya producción está orquestada en función del uso y las necesidades de la comunidad en vez de la acumulación y las ganancias monetarias. En este modo de producción, básicamente el Estado digamos, lo que tiene que hacer es evitar, o por así decirlo, controlar que nadie haga riqueza, sino que todo sea equitativo en la sociedad, en la comunidad. Eh, el segundo punto es la superestructura ideológica. Esta comprende aquellos elementos de la producción cultural como pueden ser el arte, la política, la filosofía, la religión, y que se expresa en cada fase histórica y que viene determinada por el tipo de producción económica o la infraestructura vigente en dicha época. Marx se extendió, bueno, como les comentaba mi compañero anterior, la superestructura conforma la ideología, que básicamente así rápidamente está definida como el conjunto de representaciones que manifiestan la vida social de los seres humanos. Aquí es donde Marx extendió este concepto de ideología como una falsa conciencia. ¿Y qué es una falsa conciencia? Una falsa conciencia es la forma de pensar de los individuos que no es coherente con las condiciones materiales de la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente es como un engaño en el que la sociedad, bueno, en el que una oposición, o sea, es un engaño que te hacen creer que una realidad cuando realmente es algo totalmente diferente. Y esto tiene consecuencias en diferentes áreas de la vida, como por ejemplo puede ser en la toma de decisiones.
Em, Después de esto surge el concepto de alienación, eh, que básicamente es como sentirse otro, un objeto ajeno a uno mismo, o sentirse una cosa, una mercancía. Eh, Aquí Marx distingue de tres tipos de alienación, que es la económica, política y social. La alienación económica es la base de las otras dos y está a la vez producida por dos causas, que es la división del trabajo, que está motivado por las condiciones infrahumanas de la producción industrial en serie, en cadena. Entonces, al no ser el trabajador el que responsable de todo el proceso productivo, es como que no ve el fruto de su trabajo. Entonces, el trabajador solamente ve como que una parte de ese proceso, pero realmente no está viendo el producto, lo que está haciendo. O sea, al final no ve lo que está produciendo él o lo que está aportando él. Y también está la propiedad privada. En esta, el trabajador posee la fuerza de trabajo, la cual tiene que vender en el mercado por un salario, y al hacerlo se reduce a una mercancía, a un objeto. Y aquí es donde también entra la parte de la plusvalía que les comentaba, de la diferencia que hay entre lo que te pagan por lo que estás haciendo y lo que realmente vale el producto, que pues básicamente esa parte se la queda en la burguesía. Bueno, aquí de la alienación económica depende la alienación política y social. El Estado capitalista genera una ideología como una falsa conciencia para que el trabajador explotado realmente no perciba la venta de su fuerza como una mercancía y así no tome conciencia de la situación de ser explotado y de las causas de su explotación. De esta manera el trabajador se percibe a sí mismo como un sujeto libre, como una falsa conciencia precisamente dentro del mercado laboral y no como explotado, como realmente es. Después de esto, la alienación política deriva en una alienación social. Cuando el proletariado, que es básicamente el que vive solamente de su salario, el trabajador, percibe un cierto malestar en su vida privada, en su tiempo libre, pero no sabe realmente la causa de esto. Y así es como la alienación social y la falsa conciencia sirve para ocultar la lucha de clases y la explotación que genera el modo y el proceso de producción y por consiguiente la posible toma de conciencia obrera que desembocaría en la revolución, que en esta toma de conciencia por parte del trabajador desembocaría en una sociedad comunista. Si toda la gente se organizara y tomara conciencia, pasaremos a una sociedad comunista. Según Marx, el sistema capitalista estaba generando internamente sus propias contradicciones, que a la larga pues desembocaría en su situación por la sociedad comunista, en la sustitución por la sociedad comunista, que básicamente sería una sociedad nueva de la abundancia y sin clases sociales. Eh, bueno, aquí esta teoría de Marx se basaba en tres supuestos, que eran los recursos limitados en el planeta, la ley de caída de la tasa de ganancia del capital y la ley de la concentración del capital. La primera se postulaba que en la sociedad socialista o comunista habría de todos y para todos, y el reparto sería justo, básicamente a cada uno según sus posibilidades y de cada uno según sus capacidades. No habría ni injusticias ni lucha de clases. El segundo punto, por la segunda ley de la caída de la tasa de ganancia del capital, el capitalismo estaría abocado a su fin al obtener cada vez menos beneficios, entonces se vería abocado a explotar cada vez a los trabajadores y estos pues ya acabarían por sublevarse, ¿no? Por tomar conciencia y pues enfrentar, ¿no? Enfrentar a la burguesía. Y la tercera parte, la tercera ley, es la concentración del capital que cada vez más en pocas manos desembocaría en un aumento de parados, trabajadores y pequeños capitalistas arruinados, lo cual aceleraría el descontento social y estaría en una revolución. En la siguiente, por favor. Bueno, soy Víctor y les voy a platicar más o menos de qué es la concepción marxista de ideología, ¿ok? Entonces, primero me gustaría definir el concepto de ideología. Y este es un conjunto de ideas o creencias que tienen como objetivo dar una explicación al hombre o al mundo, así como también podría ser orientar de manera correcta. Y pues todas estas creencias son representaciones del mundo, como podríamos ejemplificar la filosofía, el arte,
la religión, derechos o incluso la misma moral, ¿no? Entonces, todas estas representaciones son a partir de ciertos valores que se pueden considerar como aceptados o correctos. Y pues según Marx, la ideología es la representación que el hombre hace de la realidad. Y pues todas estas representaciones están, digamos así, ligadas a condiciones materiales de exigencia. Y esta ideología más que nada es como una herramienta que podría ayudarnos podría ayudar más a las clases oprimidas. Y esto con el objetivo de que estas clases oprimidas tomen conciencia de cuál es la situación de su clase actual. Siguiente, por favor. Pues gracias a la diapositiva anterior podemos rescatar lo que son unos 4 conceptos que pues podrían ser los siguientes. El primero es que Marx, la ideología para él es más amplia de lo que nosotros creemos, ya que él lo relaciona a lo que es cultura, ya que para él abarca tanto como política, también abarca religión, e incluso podría abarcar la ciencia. Él lo contempla así. El siguiente punto nos dice que es la definición de ideología tradicional. No describe bien algunas cosas, o sea que la ideología tradicional va a describir algunas cosas que son incorrectas. Por decirlo así, a la hora de describir a lo que es el hombre y a la situación actual del mundo, lo hace de una manera un poco deformada e incluso la podríamos decir que es incorrecta. El siguiente punto también nos dice que es una clase dominante, que existe una clase dominante, y pues esta clase dominante es un grupo social que maneja no solo al gobierno del Estado, ni tampoco todas las relaciones de la producción. No solo controla esto, sino que también esta clase dominante nos está intentando imponer su manera de ver el mundo. Un ejemplo claro podría ser que nos estén imponiendo sus convicciones jurídicas o incluso religiosas, ¿no? El último punto, que es producto social, nos define que significa, el producto social nos da a entender que son todos los pensamientos que como hombres tenemos y son consecuencia de la sociedad en la que, como hombres vivimos. Y pues prácticamente también tienen, ¿cómo se dice?, relación con el orden económico en el que están actualmente vigente, ¿no? En la siguiente, por favor. Y pues a la hora de interpretar lo que es esta ideología, esto va a cambiar mucho la tarea principal de la filosofía a una tarea filosófica un poco más crítica, ya que es una de las tareas fundamentales de la filosofía, será estudiar el supuesto carácter objetivo de las descripciones ideológicas. Es por eso que existe una pelea actual sobre la religión y la economía política clásica. En la siguiente, por favor. Y bueno, aquí en esta diapositiva me gustaría explicar qué es lo de la conciencia de clase, que salió en diapositivas pasadas con mi compañero también. Y esta es cómo el marxismo representa una tarea muy difícil, la cual es lograr crear que todo el proletariado genere una conciencia de clase, ya que el control que tienen las clases explotadoras sobre las distintas formas de producción espirituales, lo más probable es que el propio proletariado, o sea, todo el que trabaje por salario, va a defender algunas ideas que no le van a convenir, y pues esas ideas son las que está defendiendo porque al fin de cuentas la clase dominante es la que le interesa que nosotros pensemos. A eso se le llama, por decirlo así, conciencia de clase. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de la teoría marxista de alineación. Para esto hay que hablar de un libro que escribió Karl Marx, que se llama Manuscritos, Economía y Filosofía. Es un libro escrito por Karl Marx en 1844. Fue escrito en Alemania, en un periodo donde destacó la revolución industrial en Europa. Es en este libro donde Marx escribe su teoría sobre la alineación. Para entender, digamos, el significado de alineación en Marx, hay que conocer un poquito el contexto en donde él vivió y en el que escribió su libro.
y en la primera mitad del siglo XIX la Revolución Industrial estaba ya en pleno apogeo en Gran Bretaña y estaba iniciando en Francia y Alemania. En la Revolución Industrial se creó una nueva clase, la clase obrera. Esta clase obrera trabajaba en gran número de ocasiones, con condiciones laborables muy desfavorables, lo que provocó muchos conflictos. El sistema económico reinante era el capitalismo, un capitalismo que tuvo una gran crisis económica en la década de los 30, de la cual Marx pues, fue testigo. Siguiente, por favor. Siguiente. En sus manuscritos, Marx habla de la alineación del hombre, de la pérdida o desposesión de algo. Marx también hace referencia a la autoenajenación religiosa y la pérdida del producto de su trabajo. El concepto de alineación en Marx es la circunstancia en la que vive toda persona que no es dueña en sí misma, dueña de sí misma más bien, ni responsable, última de sus acciones y pensamientos. Se describe la siguiente situación que le puede sobrevenir a una persona cuando no se posee a sí mismo, le hace salir de sí mismo y se convierte en otra cosa distinta a la que es esa persona. El sujeto está perdiendo su propio ser, digamos. Siguiente, por favor. Marx reconoció 4 tipos de alineación, los cuales eran la alineación económica, alineación religiosa, alineación social y la alineación política. Siguiente. La alineación económica supone en la explotación del obrero, del trabajador por parte de quien posee el capital. Y el obrero explotado se deshumaniza ya que los valores humanos quedan suplantados por las cosas y mercancías. La alineación económica hace que el objeto producido no le pertenezca al trabajador, sino al ¿cómo se dice? Al patrón, digamos, creando con ello una ruptura en la sociedad, dando lugar a 2 grupos o clases sociales antagónicas. La clase oprimida, que realmente produce las mercancías, y la clase opresora, que se apropia de ellas. Siguiente. La alineación religiosa. En este concepto, Marx considera que la religión también es alineación, porque desvía al hombre al único ámbito en donde le es realmente posible la salvación y felicidad, el mundo humano, el mundo de la finitud, expresado en la vida social y económica, al consolar al hombre del sufrimiento que en este mundo, digamos, que le tocó vivir, sugiriendo en él que en el otro mundo le corresponderá la justicia y la felicidad plena. Le resta capacidad, energía y determinación para cambiar situaciones sociales, políticas, económicas, que son las realmente culpables del sufrimiento del obrero. Siguiente, por favor. La alineación social consiste en la división de la sociedad en clases sociales, que para Marx se resume en 2 partes, capitalistas y proletariados. Los primeros son los dueños de los medios de producción, mientras los segundos se limitan a vender su fuerza física y su habilidad intelectual. La clase proletaria y la clase del proletariado, como presentan el mismo enajenamiento humano, pero la primera clase se siente a gusto y fortalecida, ya que se sienten poderosos. En este autoenajenamiento reconoce el alejamiento como su propio poder y tiene en él la apariencia de una existencia humana. La clase del proletariado se siente aniquilada. Esto significa que dejan de existir en extrañamiento y ven en ella su propia impotencia y la realidad de una existencia inhumana. Siguiente, por favor. Otro ejemplo de alineación que explica Marx es la alineación política. Consiste en que el Estado está al servicio de la clase dominante,
y en consecuencia tiende a esclavizar a la sociedad en provecho de los intereses de la clase dominante. Cuando vamos, por ejemplo, a votar en las elecciones, no damos nuestro voto, no nos damos a nosotros mismos nuestro voto, y por tanto damos nuestra representación a otras personas, que son muy pocas. Estas pocas personas durante, por ejemplo, 4 o 6 años, me parece que son los tiempos que duran los candidatos o los presidentes, hacen lo que quieren de nuestra representación. Y nuestra representación política queda en manos de otros. Es una entrega de nuestra soberanía, de nuestro poder, de lo que decimos, lo que queremos, de nuestra capacidad de influir en la sociedad, ya que durante este periodo hacen lo que, digamos, se les da la gana y por lo tanto usan nuestra dimensión política en ellos. Eso es todo por mi parte. Bien, ahora vamos a ver dos conceptos importantes para finalizar, que fue la economía marxista y la política marxista. Dentro de la economía marxista se consolidó el modo de producción capitalista y se dividió en dos clases sociales, los burgueses y el proletariado, ricos y pobres. Obviamente la burguesía buscaba acumular el capital y para ello se servía de la continua innovación y explotación del proletariado. El proletariado viajaba a la ciudad para conseguir trabajo dentro de las fábricas que se desarrollaban, aunque al mismo tiempo los burgueses querían evitar pagar esa mano de obra, suplantándolos por máquinas. En su obra El Capital, Marx creó su propia teoría económica y criticó, a los economistas clásicos, dentro de lo cual ellos indicaban que las fuentes de riquezas eran tres: la naturaleza, que era la materia prima, el capital con el que se trabajaba esa materia prima, y el trabajo que realizaban, en este caso, los proletariados. Para Marx solo existía el trabajo, que era la fuente de riqueza, y solo una minoría se quedaba con esa riqueza, que eran los burgueses. La naturaleza no da riqueza si no es trabajada, y el capital es trabajo acumulado. Esto quiere decir que para que nosotros tengamos una riqueza debemos de trabajar lo que tenemos en nuestro medio ambiente, en este caso la materia prima. Si nosotros no realizamos nada, nunca se va a generar esa riqueza. Bien, lo que da la riqueza a la sociedad es la fuerza de producción. Cuando se vende el trabajo como mercancía, en este caso el trabajo de los proletariados, el capitalista, los burgueses, le pagaban un sueldo al obrero, pero se quedaban con la mercancía. Esto para venderla a un mayor costo. Esto es a lo que le llaman plusvalía. El capitalista obviamente explotaba al trabajador para que generara la mayor cantidad de plusvalía y poder generar mayor riqueza. Vamos a ver ahora la política marxista. Los ideales de esta política eran de libertad, igualdad y fraternidad, de acuerdo a la Revolución Francesa, que hay la presión de las monarquías europeas y la derrota de Napoleón en 1814. Aquí se producen los estallidos revolucionarios, que intentaban recuperar estos valores liberales, como lo definía Marx. En este caso, el hombre no tenía una esencia, cada individuo era concreto de lo que hacía por su mismo trabajo. Tenían a los obreros alineados, fuera de sí, no se identificaban con su trabajo, eran una mercancía más o un objeto más para los burgueses. Ellos los movían como peones conforme a ellos les conviniera para generar más plusvalía. Para Marx, la alineación económica dependía de todas las demás que mencionó mi compañero Eloy. En este caso, la alineación social, sociedad dividida en clases, el proletariado y los burgueses. La alineación política es la primicia del Estado sobre el individuo. Los que tenían poder eran obviamente los que tenían más ingresos económicos, más riqueza, y estos podían dominar sobre todo el demás pueblo, los proletariados, sin importar la opinión de ellos. Una alineación filosófica, justificación del status quo. Esto define que el hombre no era consciente de sí, sino solo servía como un objeto más para el trabajo.
Y la alineación religiosa, el opio del pueblo, le incitaba a la resignación. Como ya habíamos mencionado, el hombre era muy devoto a sus creencias religiosas y por eso continuaban con esta ideología. Bien, la sociedad es un factor decisivo, es como el hombre vive dentro de ella. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino la inversa. Su ser social es lo que determina su conciencia. Según el tipo de sociedad en la que viva y el modo de producción que ésta tenga, el ser humano pensará de un modo u otro. Es como actualmente vivimos en las diferentes clases sociales, ya no solo hay burgueses y proletariados, ya hay bastantes clases sociales, y si vemos dentro de ese tipo, esas clases sociales más bien, tienen diferentes ideales políticos, diferentes ideales en cuestión a la economía. Nos movemos en diferentes ambientes, aunque muchas veces no quisiéramos que fuera así, pues por el tipo de sociedad en el que vivimos, así se están conformando esas ideologías. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Aplausos, por favor. Ok. Gracias a todos. Bueno. Bueno, pues es bastante información la que manejaron. La verdad es que me parece que eso es un poco complicado poder asimilar toda la información, y sin embargo me parece que hay aspectos que espero yo que puedan quedar claros, ¿no? En primer lugar, me gustaría ver parte de ustedes ¿qué es lo que más entendieron del pensamiento marxista? ¿Qué es lo que más le llama la atención o cuáles son las ideas principales que para ustedes, vamos a decir, que les impactaron, que más les gustaron, ¿no? Pero una lluvia de ideas de quien desee participar. Lo que más le impacta, lo que más le gusta o lo que más le desagrada de Carlos Marx, ¿no? En ese orden de ideas. ¿Vale? Pues yo siento que fue de los primeros en darle un desarrollo, un análisis bien a lo que es la comunidad, por así decirlo, obrera, cómo se manejan tanto el prestador de servicios como el prestatario, y clasificarlos así en tanto como, incluso hablando de salud mental o que se denigran humanísticamente. ¿Sí? Me encanta que sea el primero que empezó a ver por los trabajadores, ni siquiera a ver, a analizar todo lo que es el trabajo social, socialismo, pues. Ok. Bien, ¿quién más? Yo creo que Marx fue el primero que puso al capitalismo lo analizó de una perspectiva diferente, porque en esa época se pensaba que el capitalismo era como el santo grial que todo lo iba a resolver. Y verlo de otra manera y exponiéndolo el lado negativo del capitalismo que en ese tiempo no se comprendía, fue muy importante. A mí, bueno, palabras que me quedaron tal vez hoy un poco más en claro es la de alineación. La había escuchado mucho, pero no la comprendía. Y ya. Ok. Gracias. ¿Quién más? Por ejemplo, Marx divide o tiene varias clasificaciones en cuanto a economía, ¿Sí? Nivel social, religioso y político. Y también cómo controlaban, o sea, aquí está tomando en cuenta la religión y como decía también que a veces ocupaban la religión para decirle al pueblo que tranquilizarlos con frases como aquí te tocó vivir y eso es lo que tienes que Aceptar. soportar, ajá, aceptar y pues a seguir trabajando o algo así, ¿no? Y pues nada más eso. Ok, bien. ¿Alguien más? Una participación más. A mí me llamó la atención de lo que leí, profe, todo el desarrollo que le da
digamos, a la opresión que dieron los jefes o a los obreros, porque desarrolla desde que va a la iglesia, bueno, de que desde la iglesia hasta cómo se llegan a juntar con, digamos, los políticos para envolver en este caso a los obreros y que tengan como que una visión, como digamos, ahora sí alineada, para que ellos no tengan otro pensamiento diferente más allá del que ellos quieren que ellos tengan. Claro. Ok. Pues bien, gracias. Miren, yo insisto, ¿no? La verdad es que el tipo de pensamiento de Marx, además de ser amplio, es bastante polémico. En su momento, mucha gente lo cuestiona, atenta contra la estabilidad, porque si bien los compañeros no lo tocaron de manera incisiva, en el manifiesto comunista lo que hace Marx es incitar a la revolución, ¿no? Es decir, es convocar al proletariado para que juntos puedan cambiar las condiciones sociales, ¿no? Esta vendría a ser como que su máxima aportación de carácter política. Es decir, la parte fundamental, por lo menos, que se maneja por parte del marxismo, se centra en una serie de tesis que se llaman las tesis de Feuerbach, en donde una de las aspiraciones que dice es que de lo que se trata es de poder cambiar la realidad, de poder cambiar el mundo, dice Marx. Y la gente que se embarca en esto de tratar de cambiar el mundo, pues es la gente que acciona, ¿no? La gente que trabaja, la gente que está dispuesta a hacer cosas. Bueno, ahí les digo una de las cosas que más me agradan a mí de Marx y que está presente en todo este planteamiento que manejaban los compañeros, ¿no? Ok, ¿quién me dice, quién entiende o qué entendió por lo que se conoce como el materialismo histórico? Materialismo histórico, ¿qué les queda claro o qué idea tienen acerca de ese concepto? ¿Se me escucha? No. Es, digamos, la manera de pensar que Marx tenía, donde si no se ganaba algo como un bien o algo así, no importaba el trabajo, más o menos. ¿Cuál es el planteamiento central cuando habla del materialismo histórico? Nos dice que el universo, ¿qué es? Materia. Materia, ¿no? Y cuando dice que todo es materia, ¿a quién excluye en el proceso de formación del universo? A nosotros. ¿Será? ¿Nosotros somos materia o no somos materia? Bueno, sí. Y entonces estamos dentro de, ¿no? Pero quién se queda fuera de esta formación del universo? Dios, ¿no? La religión. Dios. Todo Dios, lo que no ocupa. ese viene a ser el aspecto central o fundamental. Una de las cosas que más cuestiona Marx es la religión, ¿no? Por un lado, obvio, cuestiona el sistema capitalista, cuestiona la función del capitalista y básicamente porque es quien explota al trabajador, ¿no? Es quien se apropia de la riqueza, es quien hace que la vida y la sociedad capitalista sea injusta. Y obvio, ataca al burgués. Pero la otra parte que ataca de manera frontal y directa es a la iglesia, ¿no? Tan es así que lo mencionó el compañero, ¿no? Marx nos dice que la iglesia es el opio, es decir, la droga del pueblo, ¿no? ¿Qué hace una droga en una persona? ¿Inhibe? Pues lo ata así, ¿no? Lo ata, lo manipula, no lo Nos deja da un efecto pensar. placebo, ¿no? Exacto, Le altera ¿no? la percepción con la que percibe el mundo. Exacto, ¿no? Y Lo inhibe entonces, de la realidad, digamos, ¿no? definitivo,
No le permite ver la realidad tal cual. Y básicamente en ese contexto, yo insisto, el materialismo histórico es uno de los aspectos centrales en los que se basa la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que les dice la ciencia acerca del universo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene idea de por qué carambas la ciencia también, digamos, que se opone a la idea de Dios? Por la evidencia que hay de que hubo una explosión hace muchos años, hace millones de años, y hay forma de medir y calcular eso. Por eso se opone como a la idea de la religión de que de pronto algo existió y salió de la creación de un ser. Es más como que existen pruebas de que las cosas pasaron de una forma y no solamente existieron así. Bien, gracias. Aquí viene uno de los cuestionamientos más impactantes, me parece, del siglo XIX, ¿no? Imaginen una sociedad, sigue una sociedad que está cambiando, una sociedad que está transformándose, una sociedad que piensa en la ilustración, que está impulsando la ciencia y la tecnología, pero que nadie se atreve finalmente a decir que dentro de este esquema y este tipo de pensamiento, pues bueno, lo que se niega de manera real, pues es el asunto de Dios. Y aquí descubre, digamos, o pone en evidencia Carlos Marx la relación que existe entre el poder religioso, el poder político y el poder económico, ¿no? Son tres de los actores que finalmente inciden desde la perspectiva de Marx en la manipulación y en la explotación del trabajador. Sobre esa idea, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué tan cierto creen que sea? ¿Qué tan acertado creen que sea Marx? ¿O de plano consideran que el tipo estaba chiflado, ¿no? Y que pues no habría razón de ser, de creer en sus planteamientos? ¿Qué piensan? Yo pienso de que un país más religioso que sea, entre más religioso sea, menor avances científicos pueden tener. Tanto lo vimos como en el oscurantismo que vivió en Europa. Así de que yo digo que si hay una correlación entre el Estado, la religión y la economía, ¿no? Es como la triada perfecta para mantenernos bajo control. Ok. ¿Alguien más piensa como David? ¿Alguien que piense diferente a lo que nos Yo dice pienso David? igual que David, yo sí pienso igual que David. Que la religión atonta a la sociedad. Ok, bien. Yo Y también sin pienso que la embargo, religión es ajena. ¿alguien más quiere opinar? Ok, ¿alguno de ustedes alguna vez ha tenido alguna prueba de que Dios existe? No, prof. Sinceramente. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué creen que necesitemos tanto de Dios? Porque nuestra sociedad es religiosa eminentemente, ¿no? Por la necesidad del ser humano de creer en algo superior a él. Un limitante Yo para diría no que más salirnos. de encontrarle una razón a las cosas que no podemos entender o que no hemos podido estudiar lo suficiente, que buscan todo lo que no entendemos, atribuírselo a una idea de un Dios, para no como enfrentar la idea de que no podemos darle una explicación lógica o racional a un fenómeno. Ok, Yo pienso, podemos, de verdad les digo, podemos poner cualquier cosa en lo que ustedes digan para poder justificar la creencia de Dios. Sin embargo, el asunto que quiero hacerlos pensar un poquito es, de manera individual, ¿ustedes crean la idea de Dios o es algo que heredan? Híjole, no. Yo no sabría decir, yo puedo decir que creo en Dios por mí mismo, pero toda mi familia es religiosa, ¿no? Así que no sé si fue implantada y en algún momento se está revelando en mí o en verdad es porque yo creo, ¿no? Necesitaría conocer a una persona que no tenga ningún contacto con la religión y ver si esa persona cree por sí mismo o llegó a esa conclusión. De acuerdo, bien. Yo creo que sí se... ¿Usted cree que qué, perdón? Yo creo que sí se hereda, o bueno, la religión sí viene mucho por parte de la educación o del ambiente en donde te desarrolles. Si tu familia es muy religiosa, pues también tú tiendes a ser muy, muy religioso y de la misma religión.
¿no? Y además heredamos la religión, ¿no? Heredamos, por lo regular, que sea norma, pero por lo regular, alguien que es católico, pues ejerce la religión católica, ¿no? Por lo regular, alguien que es protestante, se vuelve protestante, alguien que es judío, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de ahí se van generando todas las religiones que existen. Sin embargo, y bueno, los llevo por este rumbo porque lo que quiero tratar de hacer que reflexionen es que las cosas que más motivan al ser humano tienen que ver con un asunto de herencia que se va generando a partir del proceso educativo y a partir de los procesos de necesidad que va teniendo el ser humano para poder sobrevivir, ¿no? Cuando establecemos que finalmente las ideas religiosas las vamos heredando y las vamos adoptando y nos vamos comportando como tal, en términos generales no las cuestionamos, o sea, no las ponemos en duda, las aceptamos como esto que nos dicen, como un producto de fe, y entonces a partir de ahí actuamos en consecuencia. El problema es cuando esto nos impide pensar o reflexionar, ¿no? Cuando nos impide ver la realidad y entonces poder esperar o pensar que puede pasar algo en lo cual realmente creemos. Y sin embargo, es curioso el ser humano, ¿no? Porque si no pasaran estas cosas, pues entonces el hombre yo creo que hace mucho que habría dejado de creer en Dios. Pero sin embargo dice, yo insisto, dice mucha gente que los milagros existen, ¿no? Y que Dios se manifiesta, lo querramos o no querramos. Y dentro de este proceso que finalmente necesitamos, pues la verdad es de que mucha gente, pese al materialismo, pese a la ciencia y pese al conocimiento, pese a que sabemos que puede generarse un proceso de manipulación, pues seguimos creyendo en Dios, ¿no? Y dentro de ese esquema nos podemos dar cuenta cómo lo efectivo que resulta el manejo ideológico de los sujetos, pues es impresionante, ¿no? Y les pongo ese ejemplo que me parece que es evidente y me parece que todo el mundo podemos comprender, porque finalmente se manejan cosas mucho más sutiles dentro del esquema de lo que significa el manejo y la manipulación por parte del sistema capitalista de prácticamente todos los seres humanos, ¿no? Algo que es esencial en Dios, ¿saben cuál es? Su permanencia, ¿no? Nos dicen que Dios es ¿qué? Absoluto, eterno, ¿no? Y que siempre está presente. Dentro de esta circunstancia, entonces, el sistema social se presenta igual, eterno e inmutable, y que además está ordenado de tal forma en que nadie es capaz de modificarlo, de cambiarlo. Y si no es posible cambiarlo, si no es a través de lo que se dice, es decir, si quieres agradar a Dios, te tienes que portar, ¿cómo? ¿Cómo te tienes que portar? Entonces, según haciendo lo correcto, ¿no? Como Sí, Dios ¿no? dice, ¿no? Porque eso Con es los lo 10 correcto. mandamientos. O sea, lo correcto es como Dios dice. Pues si no te portas así, pues entonces estás mal. ¿Estamos de acuerdo? Y dentro de ese esquema, digo así, es más o menos así hablamos los papás. Y dentro de ese esquema, el sistema actúa exactamente igual, ¿no? Cuando yo llego al salón y les digo, bueno, no estamos en el salón, pero cuando yo llego al salón y les digo, ¿saben qué? Estas son las normas. Quien no quiere entrarle así está afuera, adiós, puede hacer lo que guste, etcétera. ¿Qué les queda a ustedes? Ahora, el problema central tiene que ver hasta qué grado se acepta y por qué se acepta. Hasta qué grado puede ser justo o puede ser injusto. Hasta qué grado eso que está ahí efectivamente les sirve a ustedes para, digamos, crecer, ser mejores, etcétera, o puede ser todo usado en su contra, ¿no? Y aquí el único que se beneficia, pues es, en este caso, el maestro, en el caso de su familia, sus padres, en el caso del sistema, el sistema. ¿Me explico lo que trato de decir? ¿Entiende, pues? Marx descubre cómo maneja o cómo se maneja el proceso ideológico en el sistema. Pero además, cuando pone en evidencia cómo finalmente el sistema capitalista genera lo que trabajaron y mencionaron los compañeros como plusvalía y descubre cómo se ejerce el proceso de explotación del trabajo del hombre, finalmente, yo insisto, ¿no? Va
explicando la manera en que funciona la sociedad. Y el objetivo fundamental, me parece, de Carlos Marx es que si comprendemos cómo funciona una sociedad, entonces tenemos la posibilidad de poder hacer algo para poder cambiarlo, para poder modificarlo. Se supone que la ciencia para eso sirve, para poder explicar la realidad, poder incidir en ella y en todo caso transformarla para el beneficio del hombre. ¿No? ¿Creen que es correcto lo que digo acerca de la ciencia? Pues lo Yo mismo pienso que sirve sí. todos los demás conocimientos que existen en el mundo y que ha generado el ser humano. Todos los conocimientos, si no sirven para su proceso de mejoramiento, pues entonces como que no sirven, ¿no? Al menos eso diría yo. Obvio, hay gente que hace algo que solo le beneficia a un grupo, que solo le beneficia a él, ¿no? Como en el caso, ¿qué les gusta? No sé, de cualquier adelanto técnico en donde solamente un pequeño grupo se beneficia de su uso o de su producción, ¿sale? Entonces, la verdad es que insisto, es bastante complejo el pensamiento de Carlos Marx y sin embargo, creo que merece una pena poder tratar de entender que cómo explica esta sociedad, cuáles son los roles que se tienen, ¿no? Voy a terminar con una pregunta que resulta central. Carlos Marx, una de las cosas que plantea, digamos, más radicales en el proceso es que nos dice que todo sistema de producción ha generado dos clases antagónicas, que son las que generan el proceso de desarrollo, ¿no? La contradicción y la confrontación entre las clases es lo que permite que se genere el desarrollo de la sociedad. Y entonces la pregunta es, ¿a qué clase social pertenecen ustedes? Venga de ahí, todos pueden contestar, así es que díganme nada más qué piensan. Media baja. Ajá, Media yo media baja. baja. Baja y media baja. Media baja. Media baja. Sí, yo también creo que media baja. Media baja. Media baja. Media baja. 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 Media baja, ok. Media baja. De acuerdo. Bien. Si Marx nos escucharan, ¿qué creen que dijera? ¿Qué creen que nos dijera Carlos Marx? Proletariados. ¿Cómo? Proletariados. Somos morenos. Ok, gracias a Dios. Bien, miren, perdón. Hay una circunstancia que resulta central. Para Marx no hay clase alta, baja, media, baja, no ni más. En realidad, para Marx solamente hay dos tipos de clases. La gente que tiene los medios de producción y la gente que no los tiene. Habla después de un tercer sector que le llama lupen proletariado, que en realidad no le da, digamos que un valor significativo políticamente hablando, porque dice que es incapaz de poder organizarse. Y por eso resalta el papel y la función de estas dos clases. Aquí viene a establecerse un criterio que resulta central, ¿no? Para la gente que analiza después los procesos ideológicos, nos dicen que finalmente como clases sociales solamente hay, yo insisto, quien trabaja y quien paga por el trabajo, ¿no? Quien paga por el trabajo va a ser la burguesía. Todos los demás somos trabajadores. No importa el salario que se gane. No importa si el salario es muy alto o no importa si el salario es muy pequeño. Nunca se va a comparar ese salario con el dueño del capital. Nunca, ¿no? Por mucho que gane, que les guste que gane. Es más, un político que puede ganar millones, ¿no? O robarse millones.
nunca va a obtener las ganancias que obtiene un cuate como Carlos Slim. ¿Me explico o no me explico? No, pues está muy difícil. No, está de nunca hacer el asunto. Entonces, para Carlos Marx, la clase burguesa, la burguesía, es un minúsculo, ¿no? Hay quien habla que en el mundo menos del 1% es dueño realmente de los medios de producción y que realmente ese menos 1% del total de la gente que existe en este planeta realmente es la burguesía. Todos los demás, a partir de ese planteamiento de Marx, somos o pertenecemos a la clase trabajadora. Obvio, tenemos diferentes salarios, tenemos diferentes condiciones de vida. Y esto me parece que es uno de los aspectos por los cuales este sistema, hoy modificado acerca de lo que significaba el marxismo del siglo XIX, ha permitido subsistir al capitalismo. Si todo el mundo ganáramos lo mismo, pues hace mucho que hubiéramos hecho un chingo de revoluciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente pensante, hay mucha gente inteligente, hay mucha gente cuestionable que dice, ¿cómo es posible que aquel güey que esté gobernando o que aquel cuate que tiene mucha lana sea un verdadero asno? Y otro que es hiper, súper inteligente y sabios a la vez, pues resulta que no puedan tener muchas cosas básicas, ¿no? ¿Me explico? A lo mejor cuando ustedes se reciban y salgan de la escuela, pueden llegar a puestos de trabajo y llegue el hijo de alguien que tiene lana y que es dueño o socio de la empresa y digan, ese güey no sabe nada, ¿por qué lo ponen de jefe? Ah, pero es dueño de, ¿no? Y el que sabe más, pues resulta que le cuesta más trabajo ganarse un salario digno, ¿no? Entonces, la parte central, y cuando se habla de conciencia de clase, uno de los aspectos que más, digamos, valoraba Marx y los marxistas era precisamente ese, ¿no? Que no importaba qué tipo de salario se pudiese gestar, que si finalmente los trabajadores de cualquier tipo y de cualquier salario pudieran reconocer cuál es su condición, pues harían mucho más cosas, para unificarse, para unirse, para tratar de cambiar sus condiciones de vida. Sin embargo, esta división de clases como hoy la entendemos o como hoy nos la han hecho creer de que existen clases medias, altas, y bajas, medias, bajas, etcétera, hace que finalmente sea mucho más difícil la unificación y que por diversos sectores pues estén unos más conformes que otros con este tipo de vida y de sociedad, ¿no? Es decir, un trabajador que gana 1 o 2 salarios mínimos, pues yo me imagino que debe de estar en un proceso de desesperación, que cuando existen problemas fuertes es capaz de irse a los centros comerciales y generar robos, vandalismo, etcétera. Eh, y finalmente alguien que tiene un salario de 8, 10 salarios mínimos o más, 20 salarios mínimos, pues digo, no le preocupa, ¿no? Y puede tener reservas para poder subsistir a ciertos procesos de crisis. Y entonces esa unificación que en un momento dado se pudiese generar, pues es mucho más difícil. Antes en las empresas era esta clasificación que hoy existe, prácticamente no existía, ¿no? Antes en las empresas del siglo XIX, pues digamos que había 1 o 2 capataces y los demás eran obreros que ganaban exactamente lo mismo y padecían las mismas condiciones de trabajo. Entonces los procesos de organización y de lucha y demás, pues eran mucho más fáciles de generar, ¿no? Hoy hay todo un escalafón en una empresa, ¿no? Y entonces, pues no sé, los que ganan, vamos a decir, de 6 salarios para arriba, hoy en día pueden decir, pues sí me cuesta trabajo, pero pues no valdría la pena, ¿no? Arriesgar mi puesto de trabajo por hacer una huelga. Y entonces, pues se va conformando y se van estableciendo condiciones para poder generar a través de este sistema el que podamos soportar las condiciones que vive la sociedad completa, porque además somos muy egoístas, ¿no? Y uno de los pensamientos centrales es, pues sale, si yo la hago, pues que cada quien se rasque con sus uñas, ¿no? En fin, ahí está el planteamiento de Carlos Marx,
yo los invitaría en serio a que lo leyeran, a que se empaparan de su planteamiento y que tengan como objetivo tratar de ser críticos en su proceso de formación como ingenieros y cómo este tipo de conocimiento les puede usted dar elementos para poder analizar su vida laboral en un momento dado en que pues casi están a punto de, pues, de ser egresados de esta escuela, ¿vale? Bueno, preguntas o comentarios. No, profesor. No, ¿Bien? profe. ¿Todo claro? Pues sale, Todo bien, amigos, profe. espero que les haya gustado este tema y nos vemos entonces la siguiente clase, que es el próximo miércoles, ¿vale? Va, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Estén Buen muy día. bien, buenas noches, pásenla suave. Hasta luego, profe. Bye, Buenas bye. noches, profesor. Buenas noches.